En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar con el catecismo, con el séptimo mandamiento, simplemente un par de palabras queríamos decir sobre el santo de hoy, San Lorenzo. Un santo muy importante, muy importante en la Iglesia Católica, a los cuales se le rinde culto. Basta con decir que es patrono de Roma después de San Pedro y San Pablo, para ver la importancia de este gran santo. Patrono de la ciudad más importante del catolicismo, Roma, después de San Pedro y San Pablo. Él fue un mártir del siglo III, mediados del siglo III, murió en el año 258. Y dos cosas interesantes de su vida, de su martirio, en realidad ya hacia el final, cuando iba a morir poco antes, unos días antes, habían justo sido martirizados el Papa de la época, San Sixto, y bastantes otros clérigos, diáconos, San Lorenzo. Y San Lorenzo le sale al encuentro cuando los llevan para ser muertos, y él, un poco como afligido, le dice: ¿cómo puede ser que vas sin mí al martirio? ¿Qué he hecho yo para ser indigno? ¿A dónde vas sin tu ministro? Porque él era el diácono. Y le dice San Sixto que no se preocupara, que él lo seguiría con combates aún más grandes, con victorias más grandes. Y así fue. Pues a los pocos días fue mandado comparecer por Valeriano, el emperador, que había mandado ahí una persecución. Valeriano quería conseguir de San Lorenzo tener las riquezas de la iglesia. Le habían llegado rumores de que la iglesia tenía muchas riquezas y, ávido de poseerlas, lo trae. Y nuestro santo le responde muy ufanamente: sí, claro, estamos llenos de riquezas en la iglesia, dame unos pocos días y yo te las traeré todas. Y le da los días, y ¿qué es lo que hace nuestro santo? Recoge a todos los pobres, cojos, ciegos, lisiados, que puede, todos los que de hecho, los mendigos que sustentaba la iglesia, que mantenía, y él, al cabo de los días, que el plazo que le da el emperador Valeriano, le llega al encuentro, y como le habían dado muchos carros y carrozas para llevar todas las riquezas, ahí pone a todas estas personas, y cuando hace llegar dice: aquí están los tesoros de la iglesia, son los cuales hacen que nuestras limosnas tengan valor ante Dios, sus ruegos, y que ganemos el cielo. Por supuesto, como para imaginarse, el emperador pagano, Valeriano, ciego de furor, allí mismo lo manda a desnudar y azotarlo cruelmente con escorpiones, desgarrarle las carnes, porque lo vio como una burla a él, ¿verdad? Que le iba a traer montones de oro, de plata, y le trae pobres, mendigos, cojos, ciegos, todo el tipo de personas que los paganos, la gente del mundo, despreciaban. Y así lo hace, inicia su martirio. Y un rasgo muy conocido del martirio de San Lorenzo es el de tormento a las parrillas, donde murió. Tal vez cuando escuchen esto recuerden a ese santo, si es que no recordaban que era justo este, que como ve que San Lorenzo sigue bien firme, por supuesto, en Dios nuestro Señor, por la gracia divina, y ya loco de furor Valeriano, quiere atormentarlo. Él quería no solo matarlo, sino atormentarlo. No olvidemos que los paganos muchas veces lo que buscan era: te voy a matar, pero lentamente y con muchos sufrimientos. Y vaya si no había torturas crueles y refinadas que usaban en esa época los romanos. Y la que usaron para San Lorenzo fue las parrillas candentes. Poner un montón de parrillas de manera que cupiera todo el cuerpo de San Lorenzo, y por supuesto llenarlo de brasas por debajo, para cocinarlo de a poquito, hacer un asado, diciendo así entre comillas asado, y lo ponen allí. Y San Lorenzo, por la virtud divina, a pesar de los tormentos y sufrimientos, él mantenía una gran calma, una gran paz en su alma. Y estando de hecho en ese tormento, cuando ya estaba bastante quemado, le dice con toda tranquilidad a Valeriano, el emperador, dice: ya estoy muy asado de este lado, dame vuelta para que quede bien del otro lado y puedas entonces comer mis carnes. Y lo hizo todo muy tranquilo, lo cual al emperador Valeriano lo impresionó. Pero en vez de convertirlo por su loco furor, digamos, su ceguera, lo hace dar vuelta y morir en ese tormento. Y muere San Lorenzo, de hecho, en ese tormento. Pero el gran, digamos, cómo admira a Dios en estos dones que hace a sus santos. Y de hecho, pasando a la otra consideración muy hermosa que trae Rodríguez, el autor de Ejercicio de Perfección, en una parte de su libro, cuando habla de la Pasión de Cristo, él trae una consideración muy hermosa que dice: como es Dios nuestro Señor Jesucristo, que a sus santos, San Lorenzo mártir, hoy veneramos, honramos su memoria, en medio de sus tormentos, le daba gracia, fuerza para saberlo sobrellevar, para tenerlo con paz, calma, para llevar ese tormento, digamos. En cambio, él en su pasión, que él
digamos, sufría sin ningún consuelo, todo totalmente, digamos, sufrimiento al máximo se puede decir, hacía un milagro en sí mismo para sufrir más, para no morir, porque nuestro Señor, un ser humano normal, en sus tormentos, hubiera muerto, hubiera expirado, no hubiera soportado. Entonces ver esa gran misericordia del Señor, que por un lado a sus siervos, los mártires, les daba las gracias para sobrellevar el sufrimiento, para no sentirlo tanto, o si lo sentían, poderlo aguantar, y en cambio Él hacía milagros para poder sufrir más, para durar más en su pasión y muerte. Bueno, dejamos allí con la consideración que queríamos simplemente hacer sobre la fiesta de hoy. Continuamos ahora sí con el catecismo donde habíamos dejado ayer, o el sábado más bien. Habíamos terminado lo que es el sexto mandamiento y vamos a entrar en el séptimo mandamiento, no hurtarás. La pregunta 433 nos dice así: ¿qué prohíbe el séptimo mandamiento, no hurtarás? El séptimo mandamiento, no hurtarás, prohíbe tomar o retener injustamente lo ajeno, o causar algún daño al prójimo en su propiedad, de cualquier modo que sea. Muy importante notar cómo inicia. Prohíbe tomar, o sea, lo que comúnmente entendemos por robo, por hurto, tomar lo ajeno, quitar lo ajeno, o retener injustamente. Si alguien me prestó algo y yo no lo devuelvo, lo tengo injustamente, ya no lo necesito, no quiero devolver, estoy pecando contra el séptimo mandamiento. Tengo que devolver la cosa a su dueño. Entonces tener mucho cuidado que eso pueda acaecer. No le presten algo, tome algo prestado y uno no lo devuelve y uno ahí lo mantiene. Entonces tener cuidado porque podemos estar pecando contra el séptimo mandamiento. O causar algún daño al prójimo en su propiedad en general, cualquier daño que hagamos. Pongamos un ejemplo: si alguien, para hacer daño a su prójimo, le prendiera fuego a sus cosechas, pecaría contra el séptimo mandamiento, dañando su propiedad, y por supuesto estaría obligado a la restitución, lo mismo que si hubiera robado. Hay que resarcir el daño. Pasemos a la siguiente pregunta, la 434. ¿Qué quiere decir hurtar? Quiere decir tomar injustamente la propiedad ajena contra la voluntad de su dueño, es decir, cuando éste tiene toda la razón y el derecho de no querer ser privado de ella, de su propiedad. Y así, por ejemplo, no sería robo si alguien en extrema necesidad, que en la extrema necesidad es decir que si no soluciona esa necesidad que está, puede morir o acaecerle algún otro mal gravísimo, no cometería un pecado de robo si tomara lo ajeno. Un caso muy típico, alguien que está, digamos, muriendo realmente de hambre y toma una fruta de algún puesto o algo. No es robo, porque ahí la voluntad del dueño no es razonable. No es razonable porque prima, como hemos dicho alguna vez, creo, el derecho a la vida de nuestro prójimo en extrema necesidad, que el derecho a la propiedad sobre ese alimento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no sería robo, porque no sería tomar injustamente lo ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. La siguiente pregunta, 435, dice: ¿por qué se prohíbe el hurtar? Porque se peca contra la justicia y se hace injuria al prójimo, es decir, es un pecado también contra la caridad. Primero contra la justicia, y de allí el deber de la restitución. Y se hace una injuria al prójimo, lo cual también es un pecado contra la caridad, porque evidentemente que ofendemos al prójimo. Si alguien nos quita algo que es nuestro, nos roba dinero, nos quita algo de gran valor, nos ofende eso. Y mientras más de mayor precio, de más valor sea lo que nos quitan, nos roban, mucho más grave es el ultraje, la ofensa. Por lo tanto, hay un pecado también contra la caridad. Entonces, repetimos, dice: porque se peca contra la justicia y se hace injuria al prójimo, tomando o reteniendo contra su derecho y voluntad lo que le pertenece. Y de hecho sería imposible la vida de sociedad, la convivencia, la paz, si cualquiera impunemente hurtara, pudiera robar, tomar lo ajeno. Entonces es muy importante, por eso la prohibición de robar. Sería imposible la vida. De hecho lo vemos, que hoy en día, aunque está prohibido, claro, cuánto ladroncelo no hay por ahí, uno muchas veces ya se la piensa al salir, porque uno lo roban y muchas veces a mano armada, encima el peligro que le hagan a uno daño, no solo realmente en las cosas que uno posee, sino personalmente, en uno mismo. ¿Cuántos no son muertos en los asaltos, en los hurtos? Pasemos a la siguiente y última pregunta para el día de hoy, la 436. ¿Qué se entiende por bienes ajenos? Bienes ajenos es todo lo que pertenece al prójimo, por tener la propiedad o el uso de ello, por guardarlo en depósito,
Es decir, no hace falta que sea realmente de él, basta con que de hecho lo tenga y no sea mío. Y lo está guardando, alguien más se lo encomendó, le dio un dinero para que lo cuide y alguien va y se lo roba, evidentemente comete un pecado y debe el dinero la restitución al verdadero dueño. Digamos, sí, si supiera tiene que hacerlo llegar al verdadero dueño. O aunque uno tenga el uso de una cosa, a veces puede pasar. Es un pecado de robo siempre cuando se toman esas cosas. Dejamos allí por hoy entonces, Dios mediante mañana continuaremos con todo este tema del séptimo mandamiento. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.